edición de Conversaciones de Oro. Es la octava y eso quiere decir que hemos ido viernes tras viernes hablando sobre las novelas emblemáticas del Perú, ganadoras del premio Copé. Y eso quiere decir que hemos tenido 8 semanas acercándonos a lo más selecto, significativo y reciente de la narrativa de largo aliento de nuestro país. Han sido 8 semanas que comenzaron, recordarán ustedes, desde Casa África, en Las Palmas de Gran Canaria, con una invitada especial, y que terminará hoy las 8 sesiones también en un lugar especial, que es la Universidad del Atlántico Medio, que nos ha brindado el campus y los equipos para hacer esa transmisión. Y también, otra vez, con una invitada especial. Ya les mencionaré quién es ella. No obstante, antes quiero recordarles que nos estamos acercando entonces, ya en vivo, a las 11:02 de la mañana de Perú, las 5:02 de Canarias, y las 6:02 en Alemania, donde está nuestra invitada, para conversar de literatura. Pero esto es posible gracias al concurso, al esfuerzo, a las coordinaciones de la gente del Centro Cultural de Petroperú en Lima, que es un equipo con una paciencia infinita. Por otro lado, también es posible porque ustedes nos siguen. Las 15.000 reproducciones del primer programa y las miles de cada semana son un estímulo para seguir haciendo lo que hacemos, que hoy termina con el género novela, y habrá 8 sesiones más de ensayo, que ya merecerá su comentario. Por lo demás, lo dicho, es un programa especial que a mí me alegra muchísimo porque me da la oportunidad de volver a conversar con Michi Straufeld. Michi, si no lo saben, es una de las grandes expertas en literatura latinoamericana y estudió filología inglesa y románica para luego doctorarse en literatura latinoamericana. Hablamos no solo de una gran experta en nuestra literatura, sino que durante 35 años, años más, años menos, fue la responsable editorial de la publicación en lengua alemana de las obras de referencia de la literatura latinoamericana. Entre los reconocimientos que ha merecido Michi Straufeld están, y voy a leerlo porque lo apunté para no equivocarme, la Orden de Isabel la Católica por su labor en la difusión de las letras hispánicas, el reconocimiento de la Feria del Libro de Buenos Aires, como una de las 50 personalidades más importantes de la cultura latinoamericana en ese año 2015, y la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, por su labor como editora de libros infantiles y juveniles. Michi, además, es un ser humano encantador que tuvo la gentileza de tomarse más de una cerveza conmigo en Barcelona, en un día, creo, lluvioso, y hemos coordinado esta entrevista con dificultades por parte nuestra y la gentileza de ella para hacerla posible. Así que, Michi, muchísimas gracias por sumarte a estas conversaciones de oro, a hablar de literatura. Encantada, y gracias por la invitación. A ti, Michi. Yo quiero mencionar a la audiencia que te va conociendo o que ya te conoce, que necesita un refuerzo, lo siguiente, que además de la amplia obra publicada por Michi, hay un libro que para mí merece la atención hoy porque es lo más reciente de mi lectura sobre ella. Se titula Mariposas Amarillas y los Señores Dictadores. América Latina cuenta su historia, publicado por Debate. Michi, es un libro reciente que fue el motivo de nuestra conversación en persona en Barcelona. Ya no estoy en Barcelona, ni tú tampoco. Qué maravilla a veces el encuentro virtual, ¿verdad? Sí, al menos así podemos seguir hablando. Sin duda. Michi, una duda que puede ser útil para mapear a nuestro público. ¿Cuál era el objetivo detrás de este libro cuando tú nos planteas en el subtítulo que América Latina cuente su historia? ¿Cuenta su historia para quién, desde dónde y hacia dónde? Mira, cuando yo dejé de trabajar en la edición, después de 40 años, entonces me preguntaba, bueno, ¿y ahora qué? Porque todavía me sobraba y me sigue sobrando algo de energía. Y entonces, ya que durante 40 años escribí informes de lectura de literatura latinoamericana, es decir, que tengo un archivo verdaderamente muy amplio, y en el trabajo de la edición siempre te centras en la última novedad. Y en este libro, entonces, he podido coger otro camino, es decir, empezar con Colón, con el descubrimiento, o el encuentro, o lo que sea, y llegar hasta hoy. Y entonces intentar
ver qué han escrito los escritores latinoamericanos sobre los diferentes periodos. Y ahí surgió más que una sorpresa de cosas que no sabía. Y, digamos, gracias, porque uno no puede recordar todas las novelas que uno ha leído en los libros, pero gracias al archivo he podido refrescar la memoria. Y además en Berlín está la Biblioteca Iberoamericana con más de 1 millón de volúmenes. ¡Qué maravilla que es esa! Sí, con lo cual, si me faltaba algo, iba a la biblioteca, sacaba los libros, los leía, y así he podido trazar este camino desde Colón, vía los grandes descubridores, el periodo colonial, las guerras de la independencia, así trazar este camino y siempre solamente con las miradas de los autores latinoamericanos. Es decir, que hizo una recopilación para ver cómo ven ellos su historia. Y esto es verdaderamente fascinante y me quedé absolutamente encantada. Aprendí muchísimo y creo que para muchas personas quizás pueda salir una sorpresa o más que una. Yo disfruté Mariposas Amarillas y Los Dictadores durante las noches en Barcelona. Y es que, claro, primero, yo te agradezco como lector el haberme regresado a tantos puntos de América Latina con este recorrido literario donde también está la memoria. Porque hay algo que es importante decirle a la audiencia que nos sigue en esta conversación, y es que no es un libro construido sobre la base de tus lecturas solamente. Tiene que ver con los viajes a América Latina, tus vínculos amicales con una serie de autores imprescindibles para comprender nuestro continente. ¿Podríamos evocar también eso, mi querida Michi, cómo el libro está nutrido no solamente de lo letrado, sino también lo vivencial y lo testimonial? Bueno, yo cito más o menos a 250 autores, pero por la labor en la edición he tenido la inmensa suerte de poder trabajar, casi cotidianamente o al menos regularmente con todas las grandes figuras de la literatura latinoamericana. Y a veces eran 10 o 20 o 30 o 40 años. Entonces, muchas personas siempre me pedían que escribiese mis memorias y yo he dicho que no, ni hablar. Pero estas pequeñas viñetas, por así llamarlo, porque son siempre pocas páginas, 5 o 7 páginas, es mi reconocimiento y mi gratitud a estos autores, y narro un poco cómo me han tratado, cómo nos hicimos amigos, qué hemos hecho juntos. Por ejemplo, con Mario Vargas Llosa tuve la suerte de viajar una semana sobre el Amazonas. A João Baldo Ribeiro lo visité en su isla Itaparica delante de Salvador Bahía, y así a cada uno le puedo situar más o menos en un viaje o en unos encuentros. Y esto, claro, es mi homenaje a los autores. En este contexto, mi querida Michi, este programa de entrevistas, como te lo veníamos comentando, está centrado en los ganadores del premio literario más emblemático del Perú, que es el COPE, que tiene más de 40 años también. Y en esto, dicho esto, esta temporada, como comentábamos, estaba enfocada en la novela, las novelas premiadas por el COPE. Entonces, me lleva a mí a preguntarte si es que tú, con esta forma de acercarte y aproximarte durante décadas a la literatura latinoamericana, ¿distinguirías que hay algo definitorio o diferencial en la narrativa peruana o latinoamericana en particular, como tradición novelística, que a ti te diga, esto es Latinoamérica, esto es lo peruano? Digamos, es más difícil para mí centrarlo en un país, pero efectivamente cada país tiene sus narradores emblemáticos, jóvenes, inquietos, y narran muchas veces las cosas que les parecen importantes de sus respectivos países, porque muchos autores latinoamericanos efectivamente están muy involucrados en la historia de sus respectivos países y lo narran. Entonces, por ejemplo, claro, en el Perú está
había el problema de Sendero Luminoso, por lo tanto hay libros sobre esto. Está el país magnífico, selva, sierra, ciudad, desierto. Entonces, diferentes autores han tratado ciertas partes de esta naturaleza, de estas vivencias que son muy diferenciadas. Tú lo sabes, vosotros lo sabéis mucho mejor que yo. Esto, digamos, por la temática. Y luego, claro, está la parte lingüística, que América Latina tiene un sinfín de lenguas, bueno, dentro del idioma castellano, que son propios de cada país, que también incorporan los localismos. En el Perú, por ejemplo, seguramente hay mucha influencia también de la parte de la sierra, de la parte de los indígenas que se han hecho entrada en la lengua. Por lo tanto, uno, de la misma manera como uno puede al escuchar diferenciar si hablas con un mexicano o un argentino, un chileno o un colombiano, entonces esto también se puede decir, yo diría casi lo mismo de la literatura. En ese Hay contexto, sí, que los diferencian, pero dentro de todo está el continente con su grandísima historia y sus no menos grandes problemas. es verdad. Y una cosa que hemos conversado alguna vez, Michi, no con la pantalla, sino con una mesa de por medio y tu fraternidad, es la sensibilidad con que tú te acercas a América Latina. Y una de las cosas que uno disfruta hondamente de Mariposas Amarillas y Los Señores Dictadores, este libro tuyo tan reciente, es que uno percibe que la distancia con la que te aproximas a América Latina no evita que entres a saco a los problemas del continente y que tu mirada, sin ser peruana, ni ser argentina, ni ser mexicana, sintiendo tanto afecto por nuestros países, permite también que nos miremos de otro modo. ¿Es posible que este libro también sea una invitación para encontrar otra forma de refracción de quienes somos? Ojalá, pero esto no lo puedo decidir yo, es decir, que ya que mis fuentes son los libros que he leído, es decir, que eso es lo que yo he sacado de estas lecturas y lo pongo en el libro. Y entonces lo que los lectores latinoamericanos hacen con ello, no lo sé, es asunto de ellos. Y yo creo que es un libro efectivamente escrito con un gran amor por América Latina, una gran fascinación, y por eso me duele que todavía no esté como libro impreso en América Latina. Entre COVID y la crisis de papel, todo se complicó porque estaba previsto, solamente se puede adquirir como online, en fin, como ebook, pero parece que ahora quizás se mueven algunas cosas y habrá al menos ya una edición mexicana, porque creo que es un libro para América Latina y me gustaría, por supuesto, que se debatiera allá y que yo pudiera conversar in situ, viajando, que es lo que me encanta, con los lectores en los respectivos países. No dejo la esperanza, quizás pase. Sí. Oye, Michi, lo que tú cuentas es espantoso, es verdad. No había papel, no se imprimen los libros. Te lo he contado, pues salió un libro nuestro, escribí con mi esposa en Alfaguara, y tampoco está impreso en el Perú. Y eso supone, en verdad, lo que tú dices, hay un diálogo que no estamos haciendo con el continente latinoamericano por un asunto de la pandemia, pero luego de gestión de diversa índole, que lamentamos mucho, y que la cultura entonces otra vez se contraiga para ese lado que tanto amamos y que tanto extrañamos. Querida Michi, yo recuerdo haber leído alguna vez que tu relación con América Latina, además de los libros, tiene que ver con un documental sobre Machu Picchu. ¿Es verdad? Sí, es correcto, porque cuando yo era joven, niña primero y luego adolescente, había un gran documental sobre la Panamericana. La primera parte empezaba en Alaska y terminaba en Guatemala. Y la segunda parte empezaba en Colombia y llevaba pues por el sur y terminaba haciendo una vuelta en Argentina y Brasil. Y cuando yo vi estas imágenes de Machu Picchu, yo decía, yo quiero ir a Machu Picchu.
Y efectivamente, unos cuantos años después, cuando ya era estudiante, surgió la posibilidad de obtener una beca y me fui 3 meses al Perú, y esto fue en 1967, es decir, este año emblemático donde salió 100 años de soledad, donde había el primer premio Nobel para un novelista, Asturias, donde se murió, donde mataron al Che y donde todo el continente estaba en revolución. Y además, yo desde Alemania no sabía nada, estudiaba literatura francesa y español y inglesa, y de repente me encontré con esta maravilla de país que yo no entendía, y con estas maravillas de libros que me eran totalmente nuevos. Entonces yo puedo decir que he ido aprendiendo con la literatura y efectivamente con los viajes, porque con cada viaje surgieron más preguntas. Para encontrar respuestas a estas preguntas, cogía los libros y los leía. Y así me he ido haciendo conocimiento como autodidacta de América Latina. Pero hay otra cosa que me interesa mucho, que son los puentes culturales. Y yo creo que América Latina y Europa tienen que volver a iniciar un diálogo cultural. Y esto en provecho de todos, de nosotros, europeos, alemanes, como de América Latina. Y creo que es un diálogo que los intelectuales lo deberíamos empujar para que los políticos y los economistas nos siguieran. Estoy completamente de acuerdo contigo, Michi. Tú sabes que ahora estoy en el Atlántico Medio, me he puesto en el lugar equidistante para ver si puedo ayudar a tender aquel puente del cual hemos hablado en otra ocasión y que yo comparto. Entre estas iniciativas tuyas tan bonitas sobre la edición y la creación, no quiero dejarte ir antes de robarte 2 últimas preguntas. La primera, estás investigando la cocina de 3 países de América Latina para una nueva publicación. ¿Podrías decirnos brevemente cómo va ese camino? Bueno, esto es fruto de la pandemia, ya que todo el mundo solamente se metía en la cocina. Entonces, yo también, pero me interesa siempre el encuentro o el primer choque, llámalo como quieras, entre el viejo y el nuevo mundo. Y claro, toda nuestra alimentación no se explica sin lo que viene de México, de Perú y un poco menos, pero también de Brasil. Entonces empezaba a investigar cómo surgieron las cosas, cómo entonces los españoles llevaron sus cosas, se encontraron con lo autóctono, salieron todas estas fusiones, vinieron, por ejemplo, a México también la parte de Manila una vez al año con sus cosas, Brasil con la aportación de África, y yo me centré en este caso, porque es un libro más bien delgadito, en las cocinas exuberantes de México, Perú y Brasil. Y ha sido una investigación formidable, la he disfrutado muchísimo y otra vez he aprendido muchísimo. Y además ahora la cocina peruana está en fin, elogiado por lo alto y lo ancho del globo. Y aquí en Berlín tenemos 2 restaurantes buenísimos peruanos donde yo de vez en cuando voy. Yo hago lo mismo que tú. Acá tengo 2 restaurantes peruanos en Las Palmas que están deliciosos y me castigo todas las semanas. Michi, hay algo muy hermoso de todas las cosas tan significativas que nos vas diciendo. Y buscar en los orígenes para entender lo que nos viene hacia adelante. A mí la vida en Las Palmas, permítame contarte y contarles, querida audiencia, a mí me resuena de un modo muy peculiar, y es que en 1402 comienzan las aventuras de conquista en la isla con los franceses que vienen y dejan un testimonio escrito llamado Le Canarien. Y luego está la aventura de conquista española en las islas en 1478. Entonces, yo termino sintiendo la isla donde estoy como un laboratorio de conquista europeo de América, y comprendo de otro modo ciertas líneas de acción allá porque se probaron primero aquí, entre los pueblos guanches con culturas y lenguas diferentes. Dicho esto, mi querida Michi, lo último para robarte, ¿qué rol tiene para el futuro y para nosotros, como urgencia, como necesidad, esa literatura infantil y juvenil que tú también has editado? Es, creo, de vital importancia para la supervivencia de la cultura que los niños desde muy pequeños
vean y tengan libros con historias, porque yo siempre intenté publicar libros de los 5 continentes, porque muchas veces los problemas son bastante parecidos. Entonces, un niño lector, de repente, que un niño alemán que lee una historia sobre América Latina, entonces despierta un interés. Y yo creo que en esta época, sobre todo de hasta los 2 años, cuando entran las malditas maquinitas y los teléfonos móviles y los chicos ya solamente quieren tener esto, es muy importante sentar las bases de una cultura lectora, porque todo el mundo sabe que el cerebro se estimula mucho mejor con la letra impresa que con la imagen, porque incita a participar y todo esto, con lo cual para la formación de nuestros jóvenes es de vital importancia destacar la importancia de libros infantiles y hacer lo posible a través de bibliotecas públicas de incitar a los chicos a que lean. Entonces, uno siempre puede ofrecerles 3, 4 libros, que escojan lo que quieran, pero que tengan la costumbre de leer. Es muy importante, según yo. Y yo no puedo estar más de acuerdo y con esas palabras, que más agregar que solamente agradecerte la gentileza de hacerte un huequito en estos días que son intensos, especialmente para ti, Feria de Frankfurt de por medio. Michi, muchísimas gracias. Bueno, yo agradezco la conversación y que seguís disfrutando y premiando a autores jóvenes peruanos. Eso está muy bien. Gracias, un fuerte abrazo. Ya nos reencontraremos en punto neutro seguramente, que puede ser Lima o Barcelona. Vale, de acuerdo. Un abrazo, Michi. Gracias. Chao. Gracias. Y el programa continúa, querida audiencia. Porque este programa va en vivo, son las 5:23 en Canarias. Michi tiene 1 hora más y ustedes en Lima 6 horas menos con respecto a esa transmisión. Pues bien, el programa se llama Conversaciones de Oro. Y se llama Conversaciones de Oro porque trata de quien ganó el oro en el certamen de Petroperú. Y en el año 2021, el año anterior, quien ganó el oro tuvo que enfrentarse en un certamen de 209 novelas inéditas. Y entre esas 209 se eligió a una novela que se presentó con el título de La serpiente resplandeciente. Se publicó con un título un poco variado, que ya lo conoceremos. Lo que me importa decirles es que el jurado fue un lujo. Mariela Sala, por el Ministerio de Cultura; Eliana González Cruz, por la Academia Peruana de la Lengua; Agustín Prado, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Victoria Guerrero, en representación de la Universidad Católica; y Giancarla Di Laura, por Petroperú. Cuando se abrieron los sobres, el ganador fue José Luis Villanueva. Y José Luis Villanueva es nuestro invitado que viene a continuación, no sin antes presentarles un video de semblanza sobre él. José Luis Villanueva Vittorio nació en Lima en 1976, bachiller en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en literatura, con mención en escritura creativa por la misma universidad. Se licenció en Lingüística y Literatura por la Universidad Federico Villarreal. Es autor de las novelas El fuego en la niebla y El resplandor de la serpiente, con las cuales ganó, respectivamente, el Premio de Novela Breve de la Cámara Peruana del Libro en 2015 y el Premio Copé de Oro de Novela en 2021. Además, José Luis Villanueva Vittorio cultiva la literatura para niños, la narrativa breve, la dramaturgia y el guión cinematográfico. Cuentos suyos han merecido reconocimientos nacionales y figuran en diversas antologías. Además, le fue concedida la mención especial en guión de cortometraje de terror Cine Bijou de Uruguay en 2017. Finalmente, obras teatrales suyas han recibido reconocimientos en el concurso de dramaturgia peruana Ponemos tu obra en escena y en el Premio Especial del Teatro para la Memoria del Ministerio de Cultura del Perú.
continúa. Ahora tenemos con nosotros a José Luis Villanueva, el último ganador del premio Copé de novela. El oro se lo llevó él en el año 2021. La novela al final se publicó con el título de El resplandor de la serpiente. José Luis Villanueva, hace años que no nos vemos. Un abrazote. Hola, Juan Manuel. En efecto, hace años que no nos vemos, ¿no? Te estaba diciendo por interno que nos habíamos visto en un congreso de corrección acá en Lima, muchos antes de la pandemia. Ahí viste, es una conferencia, recuerdo, y nos saludábamos brevemente. Bueno, desde ahí ya no, este reencuentro después de tantos años. Y me alegra mucho que sea con una novela tan rotunda como esta, hombre. Lo primero, es importante decirle al público que puede leer la novela Resplandor de la Serpiente en los comentarios de esa transmisión. Ahí está, para que puedan leerla en línea. No se la pierdan, porque además José Luis Villanueva hace algo que todo peruano tendría que haber hecho en el Bicentenario y en pandemia, dejarnos un legado que intenta reflexionar desde la ficción algo fundamental de los 200 años de vida republicana. ¿Cómo fue ese desafío de afrontar a Túpac Amaru II, la gran rebelión, y no solamente su figura, sino otras más que se van desplegando en tu novela, José Luis? Bueno, sí, fue un reto que yo no tuve temor de abordar, ¿no? Porque me pareció superior a mis fuerzas, ¿no? Yo cuando estuve investigando sobre Túpac Amaru, dije, hay que leer demasiado, porque tenemos los tomos de las sentencias, de las investigaciones que hicieron a él y a su entorno. Y son pues como cinco tomos de 1000 páginas, ¿no? Que publicó el gobierno revolucionario de Velasco Alvarado, y también en los 80, el gobierno de Belaúnde. Entonces estuve leyendo eso, estuve leyendo a Carlos Daniel Valcárcel, a Charles Walker también, que sintetiza y tiene una visión más actual, panorámica del asunto, ¿no? O sea, tuve que documentarme mucho, ¿no? Y eso fue lo que más me demoró, y el desafío mayor, ¿no? Porque cuando tú escribes y estás acostumbrado a escribir, puedes escribir todos los días y vas avanzando, aunque sea una página, y bueno, ya en un año tienes una novela, menos de un año. Entonces, lo difícil fue eso, ¿no? Documentarse. Eso fue para mí el reto de hacer a Túpac Amaru. Y bueno, sí, pensé en el Bicentenario, pensé que podría ser un homenaje a Túpac Amaru, porque, bueno, a mí, cuando yo era niño leí a Pablo Macera, y Pablo Macera hablaba sobre la muerte de Túpac Amaru y citaba a Markham. Markham es el que nos cuenta de la muerte de Túpac Amaru y de Fernando, del hijo menor de 10 o 11 años que grita, ¿no? Al ver cómo su padre está siendo torturado y muerto. Y eso pues siempre me quedó a mí así, me quedó en la mente, como una espina me quedó. En ese contexto, José Luis, permítame compartirte algo. Hace 5 años yo me mudé a Barcelona porque había leído un testimonio del hermano de Túpac Amaru II, a quien tú también ficcionas, de Juan Bautista. Claro. Leí las memorias de Juan Bautista hace 5 o 6 años y pensé que ahí podría haber una tesis doctoral sobre cómo se plantea la memoria en tiempos de la independencia, de esos personajes postergados por la literatura, la historia y la oficialidad, porque Juan Bautista pues, estaba metido en los escombros del tiempo. Y me fascinó descubrir algo más de Juan Bautista Túpac Amaru, el hermano de José Gabriel, que además, en vez de ser ajusticiado como sus parientes, termina castigado con el exilio. Y como tú bien sabes, el exilio es no solamente a España, a Cádiz, sino que lo mandan a Ceuta, del otro lado del Mediterráneo, en el norte del África. Yo dije, tengo que ir a Ceuta. Y tengo que ir luego a Buenos Aires, porque a los 75 años ahí lo liberan y termina en Buenos Aires escribiendo esas memorias. Y entonces yo comprendo contigo todo el tiempo que toma
perseguir un hilo de una tentación creativa. En mi caso era una tesis doctoral que luego ha tenido cierto spin-off creativo y literario, pero es perseguir un personaje. Una de las cosas que a mí me interesó especialmente de tu novela, Resplandor de la Serpiente, es que si bien la figura, esto fue Kamaru II, esta no es tan, su resplandor no eclipsa otras figuras que por lo pronto hemos solido descuidar, olvidar desde la ficción, sobre todo novelística. ¿Cómo fue para ti trabajar no solamente el énfasis en Túpac Amaru II, sino en ese entorno cercano de gentes de confianza? Ya. Bueno, yo también leí algo sobre Juan Bautista, leí sus 40 años de cautiverio, en esa edición que sacó Francisco Loaiza en los años 40. Y también me quedé muy impresionado, ¿no? Porque su esposa murió en el barco, camino a Europa, la madre murió de sed, no le dieron agua en el camino, en el barco murieron niños, ¿no? Y eso es lo más trágico, ¿no? En el barco donde iba también el hijo, ¿no? Fernando. El hijo de José Gabriel, claro, y Micaela Bastidas. ¿No? Y que este hombre haya vivido pues en la cárcel 40 años, eso es inhumano. Pero bueno, en fin, sí, también tuve que investigar sobre él, aunque lo que he puesto en la novela sobre él es ficticio, pero... Sí. Es la novela, y es lo delicioso de una novela. Claro. Ahí sí no tenía muchas herramientas, ahí no, tú que me inventé. El problema fue sobre Micaela, yo no quería que quedara relegada, pero tampoco me centré en ella. No me centré en ella, pero dije lo que tenía que decir al respecto, ¿no? Que sin ella no hubiera habido una rebelión duradera, ¿no? Ella era la que se ocupaba de la logística, de las tareas más ingratas de la rebelión. Entonces, tuve ese temor, ¿no? Pero los demás personajes son inventados. O sea, por ejemplo, Simeón el Inmortal. Claro. Porque yo sé que hubo mucho bandolerismo en esas etapas de la historia, hubo mucha violencia, muchos excesos, ¿no? Muchos excesos, ¿no? Eso cuenta Charles Walker en su libro, sí. Que hubo no solo violaciones, sino necrofilia, así, o sea, fue terrible de ambos bandos, ¿no? Y de ahí me inventé el personaje Simeón el Inmortal, basándome en ciertos mitos sobre el rayo, ¿no? Porque yo me dedico a la docencia superior, enseño en la universidad, en la UTP, pero también he enseñado en otros lugares. Por ejemplo, he enseñado en Senati y yo de ahí tenía alumnos de todas partes del Perú, ¿no? Y algunos me contaban algunas historias. Yo les decía, no, cuéntame algo, yo soy de tal lugar de la sierra. Me decía, profesor, el rayo te mata, pero te da vida. ¿Así? Cuéntame, le dije, ¿no? Y me contaba, sí. Mi abuelo me contaba que le cayó un rayo, lo destrozó y luego lo unió, ¿no? Y se llaman hijos del rayo. Entonces, cada cosa que me contaban, yo iba escribiéndolas, apuntándolas, ¿no? Por ejemplo, hay un personaje que le tira una cachetada a su abuela. Ya eso también me pasó, o sea, me pasó con una alumna. Una alumna llegó con una gorrita, una chica bien loca, locada. Llegó con una gorrita, ¿no? Y yo le dije, está prohibido esa gorrita, ¿sabes? Pero profesor, no me lo quiero quitar. ¿Por qué? Porque es que mi abuela murió hace unos días. Bueno, le dije, lo siento. No, es que me tiró una cachetada antes de morir. ¿Qué? ¿Qué pasó? Me ha quedado una marca de su mano. Y yo le vi, pues, ¿no? Le vi la cara y tenía como una sombra de mano, ¿no? Entonces de ahí también se me ocurrió uno de los personajes, un soldado traidor de Túpac Amaru. O sea, todo lo que he puesto ahí son cosas que he escuchado, ¿no? Por ejemplo, la historia de la Aconcagua, del Apu. Por ejemplo, a mí también algunos alumnos me contaban, profesor, hoy día por tal lugar de la sierra hay un cerro, un Apu. Una noche estaba pasando, ¿no?
Y bueno, y me comienzan a contar, ¿no? Los sapos se tiran piedras, se pelean entre ellos, ¿no? Entonces, o son mujeres o son hombres, ¿no? Cuando son mujeres seducen a los hombres, ¿no? Se ponen desnudas, así, Y tengo varias historias que me contaron. Y ahí todo eso las he usado de alguna manera en esa novela, ¿no? Por eso escribí El Agua con Cabo, en realidad. La historia de un dios tutelar de los cerros que está muy viva, los Andes, ¿no? En este contexto, José Luis, una de las cosas que va a descubrir quien lea la novela o recordará quien ya la ha leído, es esta forma en que abordas también el paisaje, ese entorno en el cual se mueven los personajes. Hay un momento en el cual el Inca prohíbe hacer fogatas, por ejemplo, para no ser descubiertos por los vigías realistas. ¿Qué tan disfrutable, qué tan desafiante fue también establecer estos entornos, esos paisajes agrestes, difíciles, esas noches, esos días, esas temperaturas, esos colores y olores, esas sensaciones que se transmiten a quien te lee? Bueno, yo viajé al Cusco, recuerdo, estuve un par de semanas, estuve en Tinta. O sea, no, cuando fui al Cusco no hice ese turismo convencional. Me fui a los lugares donde nadie va, ¿no? Estuve en Tinta y en Tinta no había ningún turista. Ajá. Yo era el único ahí que fui a la casa de Tupac Amaru a medianoche, fui, ¿no? A la 1 de la mañana fui, recuerdo. Y estaba derruida, ahora me dicen que hay un museo. Uh-huh. Pero cuando yo fui no había nada, estaba todo salado, estaban usándolo como un depósito de tubos, había una ferretería al frente. Entonces, estuve en Tinta, subí a un lugar llamado Walla Walla, que era una cueva, o sea, donde nadie va, ¿no? Pues, Sí. preguntando, ¿no? Apuntando. Estuve en la plaza tomando notas, ¿no? O sea, yo cuando hago eso suelo viajar, cuando en la medida de mis posibilidades. Pero también averiguo, ¿no? De manera teórica, ¿no? Consulto enciclopedias, a internet, ¿no? Internet alivia mucho el trabajo. Alivia muchísimo. Yo recuerdo que compraba libros de todo tipo, ¿no? Tú veías en mi biblioteca libros hasta de corte y confección, ¿no? De caballos, ¿no? De equitación, cosas que yo no necesito, ¿no? Pero son diversas. Ahora ya no necesito esas cosas. Internet nada más. Ya he botado, ¿no? Ya los he regalado, ¿no? Están tirados ahí para botarlos o regalarlos. Pero ya, o sea, ya no lo hacen demasiado único la biblioteca. Mi querido José Luis, otro tópico de la narrativa peruana que asoma en tu novela es la minería, es la mina. Y luego esta presencia de otros personajes que también irrumpen en la ficción, el Muki o los endriagos. ¿Cómo nos acercamos a la mina dentro de este universo representado de un mundo en rebelión? Bueno, acerca de los Mukis, creo que puse eso en la historia de uno de los bandoleros, de los desfacedores. Sí. De Simón el Inmortal. Bueno, también la historia del Muki también me han contado mucho, porque también que me han asegurado, por eso yo lo he visto, mi papá lo ha visto, ¿no? He jugado bastante con esas, a mí me atraen mucho esos temas de fantasmas, me atraen mucho esos temas, ¿no? De también los fantasmas de la selva, ¿no? De Chuyachán, ¿no? Y tú no sabes, pero yo como los hacía exponer a los alumnos, tengo como 500 historias así de experiencias que me han contado, ¿no? Y todas las tengo clasificadas. Este es el Muki, acá tengo a Chuyachaki. Entonces, de ahí he sacado material, ¿no? O sea, todo se lo debo a mis alumnos, en realidad. Pero ya que te interesa eso, de ahí he sacado, ¿no? el Muki, ¿no? No es que yo haya ido a una mina, no me atrevió a eso. No llevo tanto. Oye, José Luis, hace un tiempo hablaba con Lucho Nieto de Gregori, que es un autor que apreciamos,
Y él me planteaba que es imprescindible seguir escribiendo desde la ficción a Túpac Amaru II, porque tal vez esto nos esclarece en el caos de nuestra forma de identidad, mucho de lo que tal vez pudo ser o no fue. ¿Cómo es tu relación como escritor con el periodo de la independencia, en buena cuenta, con cómo se forja la República Peruana, vista en retrospectiva, después de conmemorar 200 años? Ya. Mira, la primera novela que yo escribí fue una novela sobre Juan Santos Atahualpa, sobre la rebelión de Juan Santos Atahualpa, 50 años antes de Tupac Amaru, 40 años antes de Tupac. ¿No? Digamos que él fue uno de los primeros rebeldes que no fue vencido por los españoles, ¿no? Esa novela que escribí ganó la Cámara Peruana del Libro en 2015. Entonces, se podría decir que me he ido interesando en este sentido de la independencia, ¿no? Que en realidad se podría decir que comenzó antes, ¿no? Comenzó con Manco Inca II, ¿no? Cuando el indio que conocemos como Cahuide, que no se llamaba así tal vez, ¿no? Luchó contra las fuerzas españolas en el Sacsayhuamán, ¿no? O sea, el periodo de la historia del Perú post-hispánica ha sido un periodo de luchas, de rebelión, muy, muy bien justificadas ante tanto maltrato, ¿no? Cuando yo he leído las noticias secretas de América, de Ulloa, uno no queda sino indignado, ¿no? Entonces, yo creo que es un rico filón el asunto de la independencia, ¿no? Para los literatos, ¿no? Bueno, no todos se van a atrever a hacer novelas históricas o cuentos históricos, ¿no? Pero yo creo que se debe ver esa sección de la independencia de la historia también desde un punto de vista ficcional, ¿no? Porque te lo hace más vívido, ¿no? Te emociona más, ¿no? Por ejemplo, la historia de la esclavitud en América mira raíces o lee raíces, ¿no? Te da una perspectiva más vívida, más intensa, más vivencial, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sí, es importante abordar la independencia desde un punto de vista literario, que no es histórico, desde luego, no hay que ser la diferencia, ¿no? No se le puede exigir a un escritor, a un literato, exactitud y precisión histórica, ¿no? Se puede dar libertades, ucronías también. También. Oye, José Luis, ahora que disfrutaba la novela, también me di el gusto de leer el discurso de agradecimiento por ganar el COPE y evocabas tú esa lectura de 12 años de La ciudad de los perros, evocabas por supuesto a Carpentier, hay una larga tradición que se menciona, pero luego aparecen nombres que tal vez nuestra audiencia no frecuenta mucho. Quiero detenerme en dos, por lo que significan para mí, por lo que podemos aprovechar de referencias que nos puedan brindar en esta conversación. Primero, un dramaturgo que a mí me parece admirable, el ganador del premio Nobel, Eugene O'Neill, por un lado, y por otro lado, Stefan Zweig, que es un autor que hay que revalidar y que además tenemos ya libre de derechos para las múltiples traducciones que puedan ensayarse de aquí en adelante. ¿Qué significan ambos autores en tu propia producción? Mira, O'Neill yo creo que es el mejor dramaturgo del siglo XX. Con él el teatro cambió definitivamente, porque él comenzó a escribir de una manera que abolió lo que se llama ese teatro romántico, ese teatro anquilosado de personajes que son como marionetas, él de un nuevo realismo, ¿no? Y por ejemplo, cuando yo leí pues, la obra de Eugenio O'Neill,
que es Mr. Jones, perdón, el emperador Jones, ¿no? Quedé deslumbrado, ¿no? Porque insertaba bailes, ¿no? Insertaba recuerdos, ¿no? O sea, lo que hizo Faulkner en la novela, O'Neill lo hizo en el teatro, ¿no? O'Neill lo que va a hacer es actualizar nuevas técnicas antiguas, pero las usa de otro modo, ¿no? El monólogo, ¿no? Entonces comencé a leer, a partir del Emperador Jones, comencé a leer todo lo que conseguía de O'Neill, ¿no? Y he leído, he disfrutado mucho a O'Neill. Por ejemplo, también leí Los millones de Marco Polo. Ok. Tiene un final extraordinario, que yo nunca había visto en una obra de teatro, ¿no? La realidad, o sea, el actor, bueno, no quiero contar a nadie, ¿no? Por si acaso alguien lo quiera leer o ver, pero el final es extraordinario, ¿no? La realidad se inserta en la ficción, ¿no? Y bueno, seguí leyendo todas las obras de O'Neill que he conseguido, ¿no? Aunque me falta leer Electra, la verdad es que esa trilogía me falta leerla de O'Neill. Ahora, sobre Stein, o Svein, no sé muy bien cómo se pronuncia. Bueno, yo recuerdo que he leído comencé con la biografía, ¿no? Comencé con la biografía de Casanova, ¿no? Porque a mí Casanova, sus memorias a mí me han impresionado mucho, ¿no? Siempre me han dado mucha alegría, ¿no? Este pícaro. Y ahí leí en el prólogo una biografía de Casanova, y me di cuenta que este autor era muy, muy lúcido, muy penetrante, psicológicamente penetrante, o sea, te explicaba la vida de Casanova. Y así comencé a leer Momentos Estelares de la Humanidad, sus biografías de Freud, ¿no? De Balzac, su biografía de Nietzsche también tiene, también he leído, ¿no? Y es un autor demasiado inteligente, ¿no? Pero yo no me explico por qué se suicidó. O sea, bueno, temió que Hitler ganara, ¿no? O sea, eso me pareció un poco indigno de su inteligencia, ¿no? Porque al final fue en vano. Pero yo creo que esos dos autores son imprescindibles. O sea, un escritor tiene que leer, de todas maneras. De todas maneras, José Luis, a mí mi vínculo con Zweig es profundo. Comencé a estudiar alemán para intentar leer a Zweig en alemán. Hay una edición facsimilar que yo tengo de los Momentos Estelares de la Humanidad, que tiene solamente los 5 momentos estelares, que fueron los originales. Y luego, cuando hablas de Eugene O'Neill y hablas de Electra, mira lo que andaba leyendo hoy yo. El Electra, pero de Pérez Galdós. No. Claro, fue un escándalo en 1901. Le cambiaron el nombre del teatro en Madrid a Pérez Galdós por lo que significó la obra. Así que Electra hay por todos lados para llevar al disfrute y al asombro de quien mira una representación teatral o una novela. Y en este caso es una novela de peso, la de José Luis Villanueva. José Luis, yo no quiero robarte más tu tiempo y dejarte un mediodía tranquilo en viernes. Pero hay una pregunta de rigor que para mí es siempre importante. ¿Qué se sintió ganar el Copé? ¿Cómo te enteraste de la noticia? Bueno, es que a mí alguien me escribió, una amiga me dijo, José ha ganado el Copé. Y dije, ¿cómo se llama? Mira en Facebook, me dijo. Entré a Facebook y vi mi nombre. La verdad que fue una sorpresa, ¿no? Yo pensé que había perdido, ¿sabes? Pensé que había perdido porque no recibí ninguna llamada. Dije, ya, si hubiera ganado ya me hubieran llamado. Bueno, pues estaba un poco triste, pero dije, no, un concurso es como una lotería, uno no sabe si va a ganar o va a perder, ¿no? Uno no puede decir, no, yo voy a ganar, no, eso no ocurre. Entonces, fue una sorpresa bastante agradable, ¿no? Me sentí muy bien, ¿no? Un poco apabullado. Bueno, sí, fue bonito. Recibir la plata también fue muy bonito. No molesta nada, una cifra de 5, una cantidad de 5 cifras no molesta a nadie. Oye, José Luis, nada para nada. Qué alegría volverte a ver, poder conversar un rato, no solamente la novela, sino desplegarnos un poco a otras pasiones
como el teatro en tu caso, que es fundamental. Y además, cerrar contigo, remitidos al 2021, este ciclo de 8 conversaciones en torno al premio Copé de novela. Nada, te mando un gran abrazo y que la vida nos sea grata para un reencuentro ya no virtual, sino presencial. Sí, lo mismo digo, Juan Manuel, claro. Espero que nos encontremos pronto. Seguramente que sí, José Luis. Muchísimas gracias a la distancia y el programa continúa llegando casi a su fin, querida audiencia. Yo quiero agradecer los comentarios que nos ponen en las redes. Dice Martín Hurtado, buena entrevista. Durango Víctor habla de un buen cierre del ciclo. Agradece esa mirada y diálogo entre América Latina, Europa y otras regiones que se proponía desde el comienzo en la conversación con Michi y que ha seguido en este diálogo con José Luis Villanueva. Violeta González nos dice muy interesante la temática del libro, la novela en torno a Túpac Amaru II. Y Rosy Fink nos dice excelente broche de oro para cerrar la semana. Y es que la semana termina, esta primera etapa de este 2022 con Conversaciones de Oro está llegando a su fin, no sin antes agradecer a ustedes por seguirnos cada viernes, por lo general, 11 en punto de Perú. Agradecer a la Universidad del Atlántico Medio por cedernos el espacio, a la Facultad de Comunicación por facilitarnos los equipos y al equipo de gestión cultural de Petroperú que se pone las pilas siempre para resolver cualquier exabrupto, dificultad comunicativa o cualquier cosa que yo genere en esa forma de mandar correos o confundirme permanentemente. Gracias, equipo, por salvaguardar el programa siempre. Por lo demás, ya saben, el próximo viernes hay programa, pero ya no dedicado a novelas, sino a ensayo. Y será también en vivo, y será en otra locación. Hemos elegido una librería preciosa para ustedes y haremos una conversación ahí con una invitada especial que estará a mi costado y, por supuesto, un enlace de Zoom a algún lugar del planeta con alguien que nos evoque a quien ganó el premio de ensayo en su primera edición. Pues nada, ha sido Juan Manuel Chávez para ustedes. Ya no lleno de oro, porque para eso está el Copé, sino envuelto en la naturaleza que me rodea en las Palmas de Gran Canaria. Hasta la próxima, en 7 días. Muchas gracias.